Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Soy la doctora Eladia González Marín. Me dirijo a la Nación Paraguaya en esta audiencia oral pública como candidata a miembro de la Corte Suprema de Justicia. Honorables miembros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Tribunal de Honor, invitados especiales, invitados en general. Las garantías de las grandes metas políticas que tiene el Estado está diseñado en el preámbulo. Nuestra Constitución Nacional de 1992 establece de que el pueblo paraguayo, que se han reunido en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconocieron la dignidad humana, con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Reafirmó los principios democráticos, republicano, participativo, pluralista y representativo. También reafirmó la independencia y la soberanía, integrándose a una comunidad internacional. Nuestro sistema constitucional en varios puntos establece garantías fundamentales. En esta oportunidad permíteme hablarle del derecho constitucional tributario, que forma parte del derecho constitucional, que solamente se diferencia por la materia técnica del cual se aboca, y en especial los fundamentos que establece nuestra Constitución es para limitar los poderes del Estado en cuanto a la creación de tributos. Este principio viene del constitucionalismo moderno del siglo XVIII, en donde trata de limitar al Estado al derecho, estableciendo que el Estado está subordinado al derecho. Lo que con esto se estableció es de que, al solo efecto de respetar las garantías de las personas, y esas garantías no solamente debe establecerse dentro de la técnica jurídica interna, sino que también trasciende las fronteras, pudiendo aquel lesionado en su garantía constitucional recurrir a la sociedad internacional o formular una denuncia por tales violaciones. Y en su consecuencia el Estado puede sufrir sanciones de los órganos internacionales. El derecho constitucional tributario define cuáles son los fundamentos, cuáles son las limitaciones que tiene el Estado a dictar una ley tributaria. El Estado, al crear una ley tributaria, busca de obtener recursos, y al dictar esta ley lo hace de una forma unilateral, no lleva a consulta popular, por lo que el ciudadano se vería afectado más adelante a entregar una parte de su renta, una parte de su economía, una parte de su patrimonio a favor del Estado para que éste pueda cumplir con sus fines. En cuanto a los fines, encontramos en el artículo 178 de la Constitución Nacional, que establece de que el Estado, para cumplir con sus fines, crea impuestos, tasas y contribuciones. Entendemos de esta manera de que el Estado crea ese tributo, pero las garantías le establece de que al crear este tributo se enfrenta con el artículo 44 de la Constitución Nacional, que se crea el principio de la legalidad o el principio de la reserva de la ley. El que conocemos del que no lo tributan sin el eje, es decir, si no hay tributo, el contribuyente, el ciudadano, no se encuentra obligado a pagar. Lo que reza el artículo 44 dice de que nadie está obligado a pagar ningún tipo de tributo que no haya sido creado por ley. Así también no se pondrán multas desmedidas ni se impondrán fianzas excesivas.
En este mismo sentido también el artículo 179 establece de que el Estado, al pretender cobrar un impuesto, debe hacerlo por ley, pero atendiendo a los principios económicos y sociales justos. Esto en concordancia encontramos de que el desarrollo de las pretensiones del Estado tiene que basarse en la revelación económica del país. El principio de la igualdad del tributo establecido en el artículo 181 dice de que todo tributo, cualquiera sea su denominación, será establecida por ley, atendiendo a la capacidad contributiva, que es un principio de igualdad, y se puede entender la capacidad contributiva en forma vertical, verificando aquel que tiene más, que pague más, aquel que tiene menos, pague menos. O en forma horizontal, es decir, aquellos ciudadanos que se encuentran en la misma situación económica debe contribuir en la forma igual. En el artículo 180 encontramos del principio de la doble imposición, en donde establece que ningún tributo tendrá carácter, o sea, el mismo hecho generador no puede crear dos veces el mismo tributo. Y si existiese, entonces esto sería inconstitucional. Además formula de que si el Estado puede realizar, a fin de evitar la doble imposición, puede realizar tratados internacionales. Tenemos tratados internacionales con Alemania, la República de Bélgica, sobre tratados de transportes aéreos. Con Argentina, Uruguay y Chile tenemos transporte aéreo y terrestre. Con la República de Chile, hace poco también se estableció el Tratado Internacional de la Evasión Impositiva, a fin de evitar la evasión impositiva entre ambos países. Tenemos otros principios más que establece nuestra Constitución, el principio de la no confiscación, de que ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. En el artículo 109 de la Constitución Nacional encontramos de la propiedad privada. Desde el momento en que la propiedad privada es protegida y que solamente puede ser privado por causa de utilidad pública. En este caso, de la aplicación del derecho tributario, podría establecerse de que ningún tributo que se crea puede menoscabar la renta, la economía del contribuyente. Es decir, no se puede el Estado crear una tasa excesiva cuando el contribuyente solamente puede pagar una cierta suma, porque estaría menoscabando el trabajo, estaría transfiriendo gran parte de la proporción de la riqueza a favor del Estado y estaría empobreciendo al ciudadano. Pero con esto no termina los derechos y las garantías del contribuyente. En caso de que exista, que es una consecuencia que sea de tipo penal, como está en el Código Penal, la evasión impositiva en el artículo 261, se establece varios principios que puede el contribuyente mencionar en el momento en que sea compelido en la vía penal. Y menciona el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en donde establece por primera vez como derecho humano que cuando alguien es perseguido penalmente pueda invocar este derecho de la no persecución y que todas las garantías procesales que se le deba dar. En cuanto a las garantías, tenemos de la que se puede, es viable en la vía penal, es del principio de la irretroactividad de la ley. Que una ley es dictada para el futuro y no para el pasado, conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional. Sin embargo, este principio puede ser utilizado por el contribuyente cuando una ley nueva garantice
una sanción tributaria y que le favorezca a él, como había sucedido con la Ley 125 de la reforma tributaria, en donde fue modificado por la Ley 2421 de la adecuación fiscal. Las sanciones establecidas en la Ley 125 fue modificada por la Ley 2421, en donde mostró varias ventajas en la aplicación de las sanciones, especialmente en lo que se refiere a la contravención y a la aplicación de moras y intereses. Tenemos también el principio de la inviolabilidad de los documentos del contribuyente. El contribuyente no puede ser violentado o no puede ser desposeído de sus documentos contables, de sus documentos que hace referencia a su forma histórica, llámese los libros, llámese los documentos, o la carpeta donde formula sus declaraciones juradas. La Ley 1034, que es la ley del comerciante, establece de que cuando hay un requerimiento con referencia a lo que es exhibir un libro, el juez va a determinar el asiento contable que debe presentarse y debe ser específico y solamente para ese caso. Para que el Estado pueda, entendemos que el Estado sí requiere de presupuestos y cada día más inflados para atender los fines del Estado. Muchos gobiernos de turno optan por la creación de nuevos tributos, sin verificar si son eficientes los tributos existentes. Es necesario verificar lo que dispone el artículo 76 y 77 de la Constitución Nacional, en donde se refiere a la política económica y a la promoción del desarrollo. En cuanto a los planes económicos, es iniciativa para los particulares y es obligatorio para el Estado. Esta es una proposición del fundamento establecido por el profesor Efraín Gamón, en donde especificó de que tiene que apoyarse a la parte privada, a la economía privada, porque es la economía privada el que hace la explotación de los bienes y servicios. Por en tanto, hay que darle el apoyo a la parte privada para que pueda surgir la economía nacional y de esta manera pueda tener un incremento sustancial en el presupuesto general de la Nación, que también es importante porque en el artículo 247 estipula de que el 3% de ese presupuesto general de la Nación será destinado para el Poder Judicial. En referente a los planes que me gustaría formular es honorables miembros del Consejo de la Magistratura, si ustedes me eligen para pasar al siguiente nivel y en su consecuencia las siguientes autoridades me eligen para que yo pueda asumir el cargo vacante, estos son los planes que me gustaría implementar. Primero, modernizar la gestión judicial implementando un nuevo modelo de gestión de calidad, en cuanto a la organización, en cuanto a las personas y en cuanto a la infraestructura. Especialmente me estoy refiriendo a la ISO 9000, que dentro de nuestras instituciones de gobierno ya está implementada, especialmente en la aduana. Si eso es posible en otras instituciones públicas, también va a ser posible en el Poder Judicial. Y de esta manera estaríamos subsanando varios inconvenientes, entre ellas el caso del retardo de justicia, el extravío de expediente, porque este sistema adopta el sistema de la auditoría
en cada estamento. El segundo proyecto es apoyar a la colegiación de la carrera para los abogados a fin de garantizar la seguridad jurídica. Hay universidades que expiden el título de abogado a los 6 años. Hay otros que son menos de 6 años y hay otros que simplemente son de fin de semana. Inclusive, como lo mencionó el presidente del Consejo, inclusive ahora se está haciendo franquicias de carreras universitarias. Y con esto se estaría verificando y se estaría igualando aquel título que expide de una carrera de 6 años con otra que es de menor de 6 años. Discúlpeme, doctora, respetuosamente en su doble condición de postulante y de dama, pero se le acabó el tiempo. Si puede redondear la idea, le agradeceríamos. Bueno, la siguiente propuesta es controlar la vigencia de los derechos humanos que está establecido en la Constitución Nacional y en especial en donde se refiere también, me gustaría en este punto establecer los derechos humanos al área más vulnerable que es los juicios de los menores y los juicios de la violencia de la mujer. Tenemos convenios de PARA, que es para Brasil, en donde se estableció la erradicación de la violencia contra la mujer. Y en este contexto también me gustaría dar mejores situaciones al sistema penitenciario, ya que una de las funciones que tiene el Poder Judicial es controlar el sistema penitenciario. El sistema penitenciario actualmente está lleno de... Discúlpeme, doctora. Era para redondear la idea, porque se nos está yendo el tiempo y también hay un candidato que está esperando. Bueno, haciendo una idea, una conclusión, dotar de mejores recursos al Estado significa apoyar la iniciativa privada para el desarrollo económico y en su consecuencia el presupuesto general de la Nación estaría mucho más elevado. Y en ese sentido también estaría siendo beneficiado todos los órdenes todo el poder del gobierno. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Pedimos disculpas a los candidatos cuando tenemos que interrumpirlos, pero estamos tratando de darle la misma oportunidad a todos. Doctora González Marín, hay 2 preguntas del Tribunal de Honor. La primera dice, ¿en qué condiciones la Constitución admite la existencia de un orden jurídico supranacional? Según nuestra Constitución, en el orden de prelación está la Constitución Nacional, seguido por los tratados internacionales. Y en el punto donde estoy tratando tenemos varios tratados internacionales a nivel de derechos tributarios. Entre ellos tenemos el modelo de Código Tributario para América Latina, que fue presentado por grandes expositores de América Latina, en donde se estableció la forma técnica y consolidada de implementación de este código. Consecuencia de esto también se estableció el modelo de código tributario del Centro Interamericano de Derecho Tributario, que amplió el contenido del anterior y que en sus recomendaciones establece que estos códigos deben ser observados en forma inmediatamente posterior a la Constitución Nacional y anterior a la ley del país. Muchas gracias. Del Tribunal de Honor, ¿otorga el derecho penal un solo uso al delito o delitos de plagio? Defina la o las infracciones o acciones punibles denominadas con esta palabra. ¿Me repite, por favor? Sí, otorga el derecho penal un solo uso al delito o delitos de plagio, defina la o las infracciones o acciones punibles denominadas con esta palabra. Sí, el delito de plagio es el delito de la violación de la propiedad intelectual, que está debidamente tipificado y penado en nuestro Código Penal. Bueno, doctora Elodia González Marín, ¿cómo el Poder Judicial puede resarcir la deuda que arrastra a años con la sociedad? Desde hace años debería ser con la sociedad.
Bueno, la ausencia de justicia o llegada tardía de ella es irreparable. Tenemos varios casos de que fueron resarcidos económicamente, como el caso del político, del militar Ortigosa, que duró 30 años en la prisión y que después de la caída fue liberado. Y tengo entendido de que en el gobierno anterior inmediato fue resarcido en forma pecuniaria. Pero entiendo de que esto solamente va a dar una reparación monetaria, porque lo que se perdió, los 30 años que se le privó de su libertad, nadie lo puede reparar. Gracias, doctora. Hay que agradecer a la gente que entra a través de la página web, que nos está siguiendo en directo y que puede hacer sus preguntas también, y a este participante, a quien agradecemos su pregunta. Dice lo siguiente: ayer un ponente, ante la pregunta si la Corte Suprema de Justicia es la única que interpreta la Constitución, respondió que sí. ¿Usted qué opina? La Corte Suprema de Justicia es la encargada y custodio de la Constitución, la interpreta y la hace cumplir. Pero los jueces que integran el Poder Judicial, para dictar una sentencia, debe tener conocimiento de lo que es la ley, debe hacerlo en una interpretación, lógica, jurídica, y en especial observando el caso. Lo que no se permite es una interpretación extensiva si es para aplicación de penas. Muy bien, muchas gracias, doctora Eladia González Marín, por su presencia, por su participación, por sus respuestas y por confiar en este proceso. Como es tradicional, la despedimos con un caluroso y fuerte aplauso.